Entonces, varias personas, una de ellas, don Francisco I. Madero, que nace en Parras de la Fuente. Don Francisco nace en 1873, el 30 de octubre, en Parras de la Fuente. Él, muy chico, sus padres lo mandan a estudiar, primero a Estados Unidos, y luego regresa a México, y luego se va a Europa. Y antes de que cumpla 20 años, llega a San Pedro de las Colonias. Madero llega a San Pedro de vivir en 1893. Antes de que cumpliera 20 años, don Francisco I. Madero llega a vivir a San Pedro. Y aquí es donde don Francisco, como dice en el primer fragmento que leíamos hace rato, aquí en San Pedro él conoce la explotación de los hacendados. Las haciendas de los Maderos era donde mejor le pagaban a la gente, donde mejor los trataba, donde más apoyos tenían los campesinos. Entonces don Francisco I. Madero, al ver esta situación que privaba en nuestro país, él dice, se junta con un grupo de amigos. Él era masón, él era liberal. Los masones es una secta, es una agrupación, llamémosle asociación de pensadores libres que buscan la superación del hombre. Es una escuela filantrópica. Los masones no son ni una secta de brujería ni nada, se le considera, le llamé secta porque es un grupo cerrado, nada más entre ellos. Se maneja mucho la secrecía. Él, junto con los masones en San Pedro y con algunas otras personas, se juntan y él les propone formar un club democrático para participar en las elecciones de 1904. ¿Y participar para qué? Para cambiar el estado de cosas en el municipio. Es la primera experiencia política que tiene don Francisco I. Madero. Primero fue Club Democrático, luego Club Antireeleccionista. La vive aquí en San Pedro. Él ni siquiera es el presidente del club, él nada más él forma el club, patrocina, paga y todo de su dinero para que se forme el club, porque a él lo que le interesaba era que México cambiara. ¿Por qué le interesaba que México cambiara? Porque él veía que había mucha explotación y mucha ignorancia. En ese tiempo, el 90% de los mexicanos no sabían leer ni escribir. La mortandad infantil andaba en el 80%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 niños que nacían, 80 morían. Los niveles de desnutrición eran terribles. La explotación del hombre por el hombre en ese tiempo era tremenda. Entonces él lo que quería, él vivió en Europa, él vivió en Estados Unidos, él quería que México se democratizara. Y una vez que tuvieran los gobiernos democráticos, se respetaran las leyes. Y que una vez que tuviéramos gobiernos democráticos y que respetaran las leyes, México se desarrollara. Él aspiraba a que México fuera como Francia, que fuera como Alemania, que fuera como España. Todavía en ese tiempo estaba más subdesarrollado, pero bueno, tenían otro nivel, que fuera como en Estados Unidos. Él tenía esa idea, él tenía ideas muy liberales, él era partidario de la libre empresa. Él pensaba que al haber mucho trabajo, la gente ganaría bien y elevaría su nivel de vida. Pero para que hubiera más inversión, más trabajo, se necesitaba tener un gobierno democrático que respetara las leyes, porque el gobierno porfirista nada más favorecía a un cierto grupo de empresarios. La riqueza del país estaba en 15 o 20 familias, y una de las familias más ricas de este país también, por cierto, era la familia de don Francisco I. Madero. Él, a pesar de tener esa situación económica tan estable, era rico, él se preocupaba por los derechos y el bienestar del pueblo. Entonces él dice, vamos a participar en las elecciones, vamos a hacer que se respete la democracia, y se funda este club en San Pedro en 1904. Y junto con este club funda aquí en San Pedro un periódico que se llamó El Demócrata. El periódico El Demócrata es el órgano oficial del partido antireeleccionista, primero del Club Democrático y después del partido antireeleccionista. Este periódico, jóvenes, fue muy importante en la historia de nuestro país, porque este periódico lo hacía don Francisco I. Madero aquí en San Pedro. Él cuando empieza con sus inquietudes políticas, empieza a mandar artículos, quiere publicar en periódicos ya establecidos, pero como esos periódicos estaban comprados o eran parte de los